Mi nombre es Gabriel Reyes, soy el asesor urbano de la Municipalidad del Quisco y en esta presentación les quiero contar acerca de la actualización del plan regulador comunal que estamos desarrollando en esta comuna, en el Quisco. Y para eso vamos a tratar de desarrollar un poco los contenidos que tiene un plan regulador comunal. Pero primero, para empezar, nos tenemos que preguntar qué es un plan regulador comunal, para qué sirve. En Chile existen distintas escalas de planificación del territorio y hay al menos dos escalas que son muy cercanas a una comuna. Primero, la escala regional. Las principales o más grandes zonas metropolitanas del país, que son la región metropolitana, la región de Valparaíso y la zona de Concepción, deben tener planes reguladores intercomunales. Así lo establece la ley. Y en el caso de Valparaíso existe el plan regulador intercomunal que rige, es una especie de manto que dirige a los planes reguladores de las distintas comunas, entre ellas el Quisco. Luego existe otra escala, que es la escala de regulación comunal, y ahí es donde estamos trabajando, en este plan regulador comunal. Bueno, ¿qué es un plan regulador comunal? Lo primero que necesitamos saber es que en el Quisco existe un plan regulador comunal que fue aprobado en 1994 y por lo tanto hay un desfase en lo que está pasando en el territorio respecto de la forma como se planificó en ese momento. Además, han cambiado un poco las normas, surgieron nuevas normativas, como por ejemplo la ley de medio ambiente. Entonces, hay diferencia. Este plan, de hecho, se hizo antes de que existiera un plan regulador intercomunal en la región. Es necesario, además, se ha dicho en distintas ocasiones por distintos actores de la comuna, proteger elementos naturales como las quebradas y los humedales que existen en nuestro territorio. Además, tenemos una zona típica en el Quisco, en Isla Negra, y es importante reconocer el rol patrimonial que tiene esa zona típica y tal vez detectar y reconocer otras áreas o edificaciones patrimoniales que creamos que es necesario resguardar la comuna en reconocimiento de su historia y su desarrollo y el desarrollo que ha tenido. Además, existen algunos conflictos en la localidad del Totoral respecto a los usos en torno a la carretera y respecto a su condición de villorrio dentro de un área rural que el plan intercomunal establece como una zona de extensión urbana. Sobre eso también este plan tiene que referirse, plantearlo. En términos prácticos, acerca de lo que es específicamente un plan regulador, algunos aspectos generales. Lo primero es que es un instrumento legal de planificación y se ejecuta, funciona de acuerdo a lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción, vigente en Chile, y su ordenanza. La planificación urbana de una comuna debe promover el desarrollo sustentable, en especial de sus centros poblados. Los planes reguladores, dicho sea de paso, se refieren particularmente a las zonas urbanas de una comuna. Entonces, el plan es un conjunto de normas urbanísticas que rigen dentro de las áreas urbanas. Es un instrumento de planificación que establece un conjunto de normas urbanísticas que rigen dentro del área urbana. De esta manera, norma aspectos. Y es importante recordar que los norma legalmente. Lo que establece un plan regulador tiene carácter legal respecto de lo que pasa en el territorio. Entonces, ¿qué norma? Norma el límite urbano, norma las vías que estructuran la comuna, norma las áreas restringidas porque pueden constituir un peligro potencial para el poblamiento, norma la zonificación, es decir, zonas que van a tener distintas características dentro del territorio. Norma los usos de suelo que podrán realizarse en esas zonas, ya vamos a hablar de eso. Norma las condiciones de edificación, cómo se construye, y norma o declara zonas o inmuebles de conservación histórica.
Respecto al límite urbano, el primero de la lista que les decía recién, es una línea imaginaria que delimita las áreas urbanas diferenciándolas del resto del área comunal. Es decir, como ven ustedes en el mapa esquemático que aparece en la imagen, establece cuál es el área urbana, le hace un límite y establece luego, por lo tanto, el resto es el área rural. Fuera de los límites urbanos no está permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones ni levantar construcciones, salvo las necesarias para la explotación agrícola. Al menos eso es en términos generales lo que establece la planificación territorial. También en las zonas rurales se podrían construir conjuntos de viviendas que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, vivienda social como solemos llamar. Sin embargo, básicamente esos son casos de excepción. Lo que establece en términos generales un plan regulador es que se norma toda la actividad urbana en esta zona urbana y el área rural debiera conservar condiciones de ruralidad. Se hace en el plan, como les decía, una zonificación de áreas restringidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el mapa que ustedes ven en la imagen, aparece en la parte superior una línea azul que representa una quebrada, un borde costero, y bueno, ahí este plan, esta idea, y cualquier plan debe establecer si es necesario establecer una zona de protección por ser un área de riesgo, por ejemplo, por tsunami, o porque pueden haber crecidas de un río, u otras condiciones que podrían generar riesgos. Podría haber, por ejemplo, una plantación forestal y se establece un área de riesgo porque hay potencial de incendio. El territorio se va a dividir en áreas urbanas en base a normas urbanísticas y uso de suelo diferenciados. Y se definirán estas áreas que yo les decía de riesgo por inundación, avalanchas, derrumbes o por actividad humana. La zonificación que se establece en un plan, yo les decía que en el plan se divide el territorio en zonas, ¿no es cierto? Y estas zonas van a tener usos de suelo. Estos usos de suelo pueden ser residencial, de equipamiento, actividades productivas, espacio público, áreas verdes, infraestructura. Esos usos podrán ir en algunos casos en forma independiente, en otros casos irán combinados. Ahora, el plan va a tener que establecer normas urbanísticas para esos usos de suelo. Se establecen, por lo tanto, los usos que se permitan en cada sector y se deben compatibilizar según el efecto que produzca. Por ejemplo, las construcciones serán concordantes con el uso de suelo dispuesto en los planes reguladores, las que se establezcan que son permitidas en ese lugar. Y los tipos de usos de suelo que se normarán son los siguientes, ¿no es cierto? El residencial, que yo les decía antes, que contiene en este caso la vivienda, los hogares, el hospedaje, el equipamiento, que tiene que ver con cómo se sirve de los servicios que se otorgan en un cierto territorio, que son el comercio, el culto, la cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicio social. Van a estar también establecidas dónde se pueden hacer las actividades productivas, como la industria, los talleres, las bodegas. También los temas de infraestructura, es decir, dónde está la infraestructura sanitaria que se requiere para que una ciudad funcione, la infraestructura energética, la de telecomunicaciones, la de transporte. También se van a establecer el espacio público, que ahí se refiere a los bienes nacionales de uso público, a las calles, las plazas, por ahí los parques, pero principalmente la vialidad, ¿no es cierto?, estructurante, y también las áreas verdes, como les decía, que podrán ser los parques, las plazas, tales como los podemos conocer, y también las áreas verdes que son privadas. Podría existir, por ejemplo, una quebrada declarada área verde, aunque el propietario sea un privado. El plan, les decía, uno de sus componentes son las vías estructurantes de la área urbana. Y entonces, ¿cuáles son esas vías estructurantes? No son todas las calles, ¿no es cierto? Muchas calles surgen de los loteos que desarrollan después las personas en ciertos sectores. Pero para que esos loteos funcionen, debiera haber una cantidad de vías que estructuren
comunes. Y eso lo debe definir el plan regulador. Ojo aquí, que el plan es un plan. No significa la construcción inmediata de una gran vía que el plan la defina. Lo que significa es que allí y por ese trazado se debe desarrollar una vez que se apruebe. Va a definir estas calles principales con sus anchos mínimos y las áreas sujetas a expropiación, porque, por ejemplo, podemos necesitar una calle estructurante que tenga un ancho muy importante y actualmente ahí existen algunas construcciones, algunas propiedades. Entonces, en ese sector va a haber que seguramente expropiar ciertos sectores para que el ancho de esta nueva vía pueda pasar por ese lugar. Va, como les decía, que se definen las áreas restringidas, ¿no es cierto?, de la zonificación, aquellas en que hay distintas condiciones de lo que allí se puede desarrollar, ¿ya? Por ejemplo, en la normativa que se va a establecer por cada zona, tenemos que referirnos en el plan a la superficie predial mínima. ¿Cuál es el tamaño que debe tener un predio máximo? Nos vamos a referir a los adosamientos, a los distanciamientos, al coeficiente de ocupación del suelo, a las densidades máximas, a las rasantes, a los antejardines, a los ochavos, al tipo de agrupamiento, al coeficiente de constructibilidad y a las alturas máximas. Todos estos son conceptos que no son de uso diario, por lo tanto, no necesariamente todas las personas los manejamos o los entendemos como en una primera aproximación. Por eso vamos a tratar de hacer alguna referencia que permita explicarlo. Pero nos interesaba mucho comentarles que legalmente entonces quedan definidas ciertas normativas y que esa normativa tiene estos componentes que aparecen en la lámina. En las normas urbanísticas de edificación, tratando de graficar un poco en qué consiste, ¿no es cierto? Tenemos, como les decía, por ejemplo, el sistema de agrupamiento, es decir, las casas o las edificaciones en un sector van a poder estar aisladas solamente, el terreno con casas independientes en cada terreno, pareadas, es decir, las casas podrán juntarse con las del lado, un pareo, o continuas. Las casas van en una línea continua, como el centro del Quisco, para que se hacerse una idea. También podrán haber combinaciones de esto. Se va a normar el coeficiente de constructibilidad, que es el que estoy destacando aquí con el cursor, ¿no es cierto? Esto significa cuánto puedo construir, cuánta superficie de edificación puedo realizar en un predio en función de su tamaño. Si el tamaño del predio es 100 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y el coeficiente de constructibilidad es 0,5, que significa la mitad, solamente podré construir 50 metros cuadrados en ese predio. Entonces, con esto se va definiendo si es una zona con más construcción o con menos construcción respecto de los tamaños de los predios. Se va a definir la altura máxima de edificación. Podrán haber 8 metros, 2 pisos, podrán haber 12 metros, 4 pisos, o más, 24 metros. Se define la altura. Y eso también va definiendo una forma, porque por ahí en algunas zonas se permitirá construcción baja, porque se quieren respirar vistas, qué sé yo, hacia el mar, hacia una quebrada, y en otra zona que se requiere más densidad para poder aprovechar los servicios urbanos que existen en el sector, las calles, los comercios, se permitirá más altura para poder poner, por ejemplo, edificios de vivienda. Se van a definir los ochavos, que es una cuestión muy simple quizás, pero muy necesaria, que es el corte que aparece en el dibujo de acá, que tiene la esquina de una edificación y de un predio, que permite que al llegar a un cruce de calle uno tenga visibilidad hacia la calle que está atravesando. Es un corte en las esquinas como para que tengamos mejor visibilidad. Se va a establecer la superficie predial mínima. ¿De qué tamaño puede ser un predio? Puede haber un predio chiquitito de 50 metros cuadrados. Tal vez no, porque no es suficiente por una casa o porque generaría mucha densidad en un sector. Eso se define también en un plan regulador. Se definen también los adosamientos. ¿Me puedo pegar a la casa del vecino o no? En algún porcentaje. Los distanciamientos. Mi casa o mi edificación, ¿a qué distancia tiene que estar del deslinde con el vecino o del frente de la calle, del frente hacia la calle? Se van a establecer las densidades máximas, es decir,
cuánta persona por unidad de superficie del terreno puede habitar en un cierto lugar. ¿Cuál es la densidad, no es cierto? Es decir, queremos que en tal zona haya mayor densidad para poder hacer edificación a altura y para concentrar servicios y actividad humana, o queremos que esté más disperso y que sea menos gente por tamaño y superficie del lugar. También se va a establecer el coeficiente de ocupación del suelo. Imagínense, ya llevamos una serie de detalles, todos bastante técnicos, pero bueno, es lo que se hace en un plan regulador y que determina cómo son las casas, cómo son las construcciones, cómo se agrupan. El coeficiente de ocupación del suelo es cuánto del suelo puedo ocupar con la forma de mi edificación, ¿no es cierto? Es decir, si nuevamente en el ejemplo del terreno de 100 metros cuadrados, si el coeficiente de ocupación del suelo es 0,6, yo puedo construir 60 metros cuadrados del terreno, ¿ya? Eso hay que combinarlo con todos los demás ingredientes que les estaba hablando, ¿no es cierto? Pero se dice cuánto se puede ocupar del suelo y cuántas veces también puedo construir el suelo, que es el coeficiente de constructibilidad que les hablaba antes. Se van a establecer las rasantes, que son las líneas imaginarias donde la construcción no puede traspasar, de manera de proteger que hacia las propiedades vecinas en algún minuto del día al menos les llegue el sol. Se van a establecer los antejardines. Deben haber 3 metros de antejardín, 5 metros, nada. Es decir, a qué distancia del frente de la propiedad se debe posicionar una construcción. Como ven, son una serie de normas que van a ir definiendo lo que vemos, la forma y cómo se habita una zona urbana. El plan regulador que estamos desarrollando tiene este esquema de desarrollo. Y es importante mencionarlo porque implica la participación de ustedes, de la comunidad, la que se ha estado llevando a cabo, y siempre estamos tratando de que todos se incentiven y ojalá puedan participar más. Sin entrar en el detalle de esta imagen, que además queda aquí registrada para su revisión, ustedes lo pueden poner pausa y la miran con detención. El plan tiene 6 etapas de desarrollo, actualización del plan, y si se fijan hay una línea azul que sigue por estas 6 etapas, y esta línea azul representa el proceso técnico, ¿ya? Que es completo hasta el final, hasta que se apruebe. O sea, la formulación, el diagnóstico, en fin, cómo se arma el plan. Tiene también un proceso de participación ciudadana, que es la línea roja, que es también permanente en todas las etapas, salvo en la final, que es una aprobación que hace el Consejo y luego la Seremi, que es la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero durante todo ese proceso se hace participación que hemos estado realizando y que lo invitamos a seguir atendiendo cuando les cuenten que vamos por estos días. Y tiene además una línea verde, que yo les decía que se aprobó la ley medioambiental, que eso ha modificado la lógica de planificación, que es el proceso de la evaluación ambiental estratégica. Y esto es súper incidente en la planificación actual, porque desde el minuto que se inicia el desarrollo del estudio, se plantea cómo se va a abordar y con qué objetivos se va a trabajar ambientalmente la planificación, de modo tal que el aspecto ambiental esté desde el raciocinio cero de la formulación de un plan. La idea es que lo ambiental no quede relegado a un plano secundario, sino que sea principal. Y en ese sentido, esto se está formulando también desde el principio y luego se va durante todo el proceso complementando. Hoy día estamos en julio del año 2020 y lo que estamos desarrollando, iniciando el desarrollo, es de la etapa 4 que aparece aquí en la imagen, que es el anteproyecto. Hace poquito tiempo atrás se aprobó la imagen objetivo y se seleccionaron las alternativas de estructuración del territorio con un proceso de consulta en que hubo bastante participación, en que tuvimos vecinos muy interesados que nos hicieron presentaciones y con esas presentaciones se
armó, porque se recogen todas, y se armó esta propuesta de alternativas de estructuración del territorio, y ahora, en esta etapa 4, en anteproyecto, vamos a empezar ya a proponer la norma, lo que yo les mencionaba en las primeras imágenes de esta presentación. Los distanciamientos, los usos, la vialidad, el detalle de estas ideas generales lo vamos a revisar ahora y desarrollar en la etapa 4. Lo que se ha hecho hasta ahora se puede encontrar en la página web de la Municipalidad del Quisco, y también se puede consultar a través de la Secretaría de Planificación si ustedes tienen dificultades para acceder a la página web. Ahí está todo el desarrollo, desde el inicio de la evaluación ambiental estratégica, el diagnóstico del plan, la formulación y selección de alternativas, y ahí va a estar a continuación lo que se vaya avanzando en materia de anteproyecto. No es fácil aquilatar o digerir, digamos, todo lo que les dije en esta presentación que pretende ser muy general para hacerse una idea de qué se trata, pero estamos disponibles para atender cualquier duda al respecto y para, como les dije antes, instarlos a que estén presentes en este proceso que de todas maneras nos afecta a todos como vecinos y como en algunos casos propietarios de algunos terrenos o de algunos comercios o en fin, habitando la comuna. Esto nos afecta porque establece cómo la vamos a poder habitar en lo que a la zona urbana respecta. Esa es la presentación y más que todo me interesaba poder acercarnos a su casa, digamos, para poder contarles qué estamos haciendo y en qué consiste. Ante cualquier duda al respecto, mi correo electrónico es g.de.gabrielreyes@elquisco.cl y ahí pueden ustedes consultar algunos detalles que no hayan entendido o pedir más información al respecto. Muchas gracias, que estén muy bien.